Bien, vamos a retomar nuevamente la lectura. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hasta ahí la palabra. Y vamos a tener ejemplos de qué es un atalaya como tal. Es increíble ver que para la antigüedad, y no solo la antigüedad, sino que ahora en tiempos actuales, se utilizan torres en cada frontera de un país para ver quién te invade, para ver quién viene contra ti, para quién viene a hacerte la guerra. En los tiempos antiguos, el atalaya era una torre muy alta, quizás a la altura de las ciudades mismo, de las paredes de las ciudades, y sobre él había una persona, un guardia, que era el encargado de ver a lo lejos todo lo que el enemigo estaba planeando hacer. Si la tierra iba a ser saqueada, si aquel territorio iba a ser introducido por los enemigos, este tenía el deber de hacer el sonido con el shofar, el sonido de trompeta. Hay sonidos característicos. Ciertamente, la Escritura nos enseña que hay un sonido de trompeta para que todos vayan al templo a adorar a nuestro Dios. Hay otro sonido de trompeta del cual anuncia guerra. Y hay un sonido de trompeta de victoria. Ese era el deber del atalaya. Yo sé que usted es lector de la Biblia y tenemos ejemplos muchos. En el libro de Nehemías se nos indica que cuando ellos estaban construyendo las murallas y los enemigos los estaban acechando, él le dice: reúnanse todos en un solo lugar, no estén distantes, permanezcan siempre juntos, y el momento que sonase la trompeta, ustedes vengan donde la escucharon. ¿Sabe que ese atalaya que Dios ha puesto hoy en día entre toda la humanidad es usted? ¿Sabía que usted es un atalaya? ¿Sabía que usted tiene que dar sonido de trompeta? Y usted me dirá: hermano, pero si no estamos en guerra. Perdón, hay una guerra espiritual. Yo sé que usted lo sabe. A diario hay asesinatos. A diario hay robos. A diario las huestes del mal se mueven. Y usted está puesto como aquel atalaya para dar voces de alerta a todo aquel que no conoce. La palabra dice que cuando había guerra, el pueblo tomaba a una persona y la paraba ahí para que avisara a los demás de que no sufran muerte. Hoy en día hay harta mortandad en nuestra ciudad. Y nosotros, como aquellos atalayas,
En vez de estar dando aviso, muchas veces callamos. Alarma. Es una señal de aviso que advierte sobre la proximidad de un peligro. Usted ha escuchado que cuando hay un incendio, usted ha escuchado que cuando algo pasa, un terremoto, usted ha escuchado que cuando hay una calamidad en ciertas empresas, hay un sonido de alarma que suena y suena y suena y suena y a usted lo dirige a un lugar seguro. ¿Sí o no? No, nadie ha trabajado en una empresa. Bueno. Yo pensé que no estaban aquí. Hasta mangas de aire hay. Y aunque el sonido es fastidioso, nos ayuda a ponernos a buen resguardo. Usted sabe que las trompetas, las alarmas que estamos hoy lanzando en este lugar, también es fastidioso para algunos. Claro que sí. Sí lo es. Hay personas que detestan escuchar el Evangelio. Hay personas que cierran la puerta al Evangelio. Hay personas que no se dan cuenta que están en peligro de perder su alma, pero detestan el Evangelio, no quieren escuchar la trompeta. Y ahí viene el punto. Hay dos opciones para nosotros. O callamos o hablamos. Usted tiene la libertad de decidir, usted habla o se queda callado. Pero recuerde que también usted va a dar cuenta por aquello que se le ha encomendado. La palabra de Dios dice en el libro de Marcos 16:15, todos lo conocen, yo sé que todos lo conocen, lo que habla como la gran comisión, ¿verdad? Vayan y prediquen este evangelio, vayan, no espere que vengan a usted, usted vaya. El atalaya, en el ambiente bíblico se utiliza el término atalaya para hacer referencia a profetas, emisarios de Dios con el fin de guiar al hombre por el buen camino y apartarlos del mal. Ese es el deber del atalaya. ¿Tiene algo esto que ver con pastorado? ¿Tiene algo esto que ver con evangelismo? ¿Tiene esto algo que ver con algún cargo en la iglesia? No. No tiene nada que ver. En la Gran Comisión no encontramos nada de eso. Timoteo ni siquiera era pastor, era una persona que estaba perfilándose para pastorear a un pueblo. Y Pablo le dice que él hable la palabra a tiempo y destiempo. Hermano, eso de los grados en la iglesia no los hemos inventado nosotros. Y no me refiero que esos dones no están. Yo sé que los dones están. Los dones están ahí: evangelismo, maestros, pastores, apóstoles, profetas y todo lo demás. El problema es que nosotros creemos que porque yo tengo ese don, ya no tengo por qué ir y predicar la palabra. Y hay personas que porque son el apóstol y he levantado tantas iglesias, eso de predicar en la calle es para otros. No es que yo soy pastor y tengo que estar metido en la iglesia 24/7, perdón, ya le estaba aumentando las horas. 24/7 y yo no puedo salir. No. Si usted no tenía conocimiento, Ezequiel era una persona que en sí era un sacerdote. Y mientras en Jerusalén se desataba el saqueo y Daniel estaba con el rey, Ezequiel estaba con los cautivos en Babilonia.
Ezequiel ya había cumplido la edad requerida para poder dirigir en el templo. Sin embargo, el templo iba a ser saqueado, el templo iba a ser destruido. ¿En dónde le tocó a Ezequiel llevar la predicación? En Babilonia, donde estaban todos los cautivos. A veces nosotros creemos que la predicación solo tiene que ser llevada dentro de la iglesia. A veces nosotros pensamos que tenemos que llegar a ser alguien importante para poder predicar. Y ese es el problema que lleva de caída la iglesia. Mire, hay cosas que nosotros desconocemos no por ignorancia. Hay cosas que desconocemos porque tenemos muy poca lectura bíblica. Y créame, yo no me las sé todas tampoco. Pero sí que me fascina estar metido leyendo y escudriñando todos estos contextos históricos. Mire, en el libro de Isaías, capítulo 21, del 6 al 9, nos dice lo siguiente: porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2 montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. Y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy, yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Mire, si usted se da cuenta, ahí hay el trabajo de un centinela, de un atalaya como tal, dando gritos, dando voces de lo que venía para aquel tiempo. Hoy en día, en cada esquina, en cada rincón de la ciudad también se dan estos gritos. El mensaje también es llevado. Quizás no como en este tiempo, pero hay personas que no saben y desconocen que quizás el día de hoy perderán su vida. Quizás hay personas que el día de mañana les será arrebatada su vida. Y nosotros seguimos callados, ignorando lo que dice la Escritura. Que si nosotros pudimos haber apercibido a esa persona para que libre su alma de la muerte, la Escritura es clara, dice que Él morirá por sus pecados, pero que a nosotros nos van a demandar esa sangre. Nosotros somos culpables no de los pecados que Él cometió. Nosotros vamos a ser culpables por no haberlo apercibido, que se arrepintiera de su mal andar. Nosotros vamos a ser culpables de que un alma más se pierda. Este texto es fuerte en el libro de Ezequiel. ¿Y por qué me animé a traerlo? Porque en muchas iglesias está sucediendo lo mismo. Hermanos, no se trata de llenar la iglesia de más personas. ¿De qué vale tener tantas personas metidas en la iglesia? Si al fin y al cabo dentro de la iglesia hay personas que se están perdiendo. No se trata de traer almas a la iglesia que ocupen un puesto. Se trata de que libren su alma del pecado. Ahora, si usted ha sido de esas personas que ha estado apercibiendo a aquellas personas que se arrepientan de sus malos caminos, y aún esa persona no quiere hacer caso, siéntase tranquilo, porque esa sangre no va a ser demandada por Dios de usted.
Él morirá por sus pecados y será responsable él mismo. Lo dice la Escritura. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que muchas veces habemos creyentes que creemos que tenemos que tener una teología completa en la cabeza para llevar un mensaje. El libro mismo de Ezequiel, en el capítulo 3, habla algo relativo y similar a lo que estamos viendo en el capítulo 33. Dice el atalaya de Israel: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Es casi similar el mismo contexto que leímos en el 33, pero aquí hay algo mucho más. Antes de que Ezequiel fuera tomado, en el capítulo 2 vemos que él fue preparado delante de Dios. La palabra nos enseña que él tuvo una revelación donde él tenía que comer un rollo. Y aquel rollo dice que era dulce al paladar como la miel, pero que después amargó su vientre. ¿Sabe? A veces dentro de la iglesia existen personas que solamente quieren tener ese rollo de miel y no lo que amarga. Aún lo que amarga es bueno, claro que sí. En este contexto está hablando a personas que conocen las Escrituras, pero que no la viven. Y el Señor le dice a él que coma aquel rollo, que se centre en la lectura, que se aprenda el mensaje de la boca de Dios para que lo pueda dar. ¿Sabe por qué a veces nosotros no podemos llevar un mensaje? Porque no nos metemos en la lectura. ¿Sabe por qué no podemos llevar un mensaje? Porque no escudriñamos. Y en el momento que tenemos a una persona, ya sea de la iglesia o sea una persona inconversa, que busca algo que lo alivie, nosotros no tenemos que darle. Y la palabra enseña que nosotros tenemos que exhortar. La palabra dice que nosotros tenemos que decirle al impío que cambie su mal proceder delante de Dios. Tanto así que incluso dice, si alguno de los que ha estado caminando en justicia, al momento de que yo ya vaya a pedir su alma, prefiere cambiar su camino y comienza a hacer el mal, toda aquella vida justa que había venido caminando no le será contada. Esto es serio. Podemos tener una vida correcta de años en el Evangelio y un simple tropiezo que nos haga salir. El Señor dice que no va a contar todas nuestras acciones de tanto tiempo. Sin embargo, también habla al que no conoce las Escrituras, al que se ha deleitado haciendo la maldad. Que si aquella persona escucha el mensaje y decide no hacer el mal, dice que el Señor se va a olvidar de todas las maldades que hizo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 6, 17,
nos dice lo siguiente, y esto fue cuando ya había sucedido estos temas en el pueblo. Dice: pues también sobre vosotros, atalayas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron: no escucharemos. Como se los dije antes, hay personas a las que se les lleva el evangelio en todo lugar y esas personas no quieren escuchar, no quieren saber nada de Dios. Como les decía la vez pasada, hay personas que aún en sus últimos días de vida son tan duros de corazón que no quieren saber de Dios. Y sin embargo, por eso hay que callar. No, nosotros tenemos que hablar. La palabra es clara y dice que cada quien es dueño de su sangre, pero nosotros tenemos una responsabilidad doble: de guardar nuestra vida, de no tropezar, y de también ver por aquel que está haciendo mal para que no vaya también a castigo eterno. Ciertamente se toca trompetas por todos lados, y este contexto en el libro de Jeremías nos da a entender que aquel pueblo escuchaba constantemente que venía mal y no quería hacer caso. Lo más triste es cuando ya vino la devastación, que se levantan falsos profetas, claro que sí, que se levantan personas que hablan mentiras sobre la palabra de Dios para engañar a otros, claro que sí, los hay. En aquel tiempo habían profetas que le decían: tranquilos, vamos a volver pronto. Mientras que Jeremías les dijo: ustedes van a estar 70 años esclavizados allá. Y ese pueblo aún no le creían a Jeremías, y tuvo que ir Ezequiel y demostrarles que era verdad, que 70 años iban a estar ahí cautivados. ¿Qué es lo que trato de enseñar con estos hermanos? En tiempo y destiempo, dar la palabra, claro que sí. En cualquier lugar, claro que sí. Sea en este, sea en el oeste, sea en el norte o sea en el sur, usted tiene que ir como atalaya y apercibir a las personas de que viene juicio de parte de Dios. Hay personas que consideran y creen que Dios no va a llevar a cabo su venida, y es penoso. ¿Quiere Dios que la gente se pierda? ¿Quiere Dios castigar al pueblo? No, Dios no quiere eso. Jamás ha sido de parte de Dios querer castigar al pueblo. En el mismo libro de Ezequiel, que es lo que estamos viendo ahorita, siguiendo con la lectura, nos los deja bien claro. Oiga, yo me he tocado con personas que a veces han dicho: ya vienes otra vez a molestar con la Biblia. Les es molesto. Y no solamente el que no conoce, aún el que conoce la Escritura les molesta. Les molesta. Dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Hay personas que a día de hoy reconocen que están mal, reconocen que están en pecado, se consideran que no son dignos de venir a los caminos de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado que algunos dicen: yo creo que ya no tengo perdón de Dios. Hay personas que piensan que han cometido el pecado peor de su vida y por eso Dios ya no va a escuchar. Y no es así. Dice en el versículo 11: diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío,
sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Así muchas veces nosotros tenemos que estar diciéndole a toda persona: oye, Dios no es que quiere matarte, Dios no es que quiere castigarte, Dios no es que quiere hacerte mal. Dios te quiere hacer un bien, Dios te quiere redimir. Dios quiere que dejes ese camino de maldad en el cual estás metido. La gente reconoce que está haciendo mal, pero el orgullo no le deja reconocer que Dios puede darle vida nuevamente. Eso es en todos lados, en su familia, en sus amistades, en su lugar de trabajo, donde usted quiera. ¿Sabe por qué? Porque nosotros llegamos a creer que más puede nuestra sabiduría que lo que este libro les pueda decir. En 1 Corintios 1:21 nos dice de esta manera. Bueno, leamos desde el 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así consideran esto, una locura. Lo que estamos haciendo en este día, en este momento, es una locura para el que no conoce a Dios. Ellos en su sabiduría piensan que conocen a Dios y que están bien delante de Dios y que sus acciones son buenas delante de Dios y que ellos van a estar delante de la presencia de Dios el día que tenga que partir. Sabiduría humana, sabiduría que no salva, sabiduría que fue avergonzada por Dios. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. El único método de poder salvar al impío, de poder salvar al inconverso, es la locura de la predicación. Y ese es el tema de por qué Dios insta a cada uno de nosotros a llevar el mensaje. Ese es el tema por qué usted ha sido llamado. Ese es el tema por el cual usted debe de considerarse un atalaya. Ese es el tema por el cual usted tiene que guardar en todo tiempo su ciudad. Y cuando yo hablo de ciudad no me refiero a toda la región de Guayaquil o del Guayas. Yo me refiero a su lugar de vivienda, a su lugar barrial, a su lugar de trabajo. Esa es su ciudad, ese es su territorio. Usted está puesto ahí para poder apercibir a todas estas personas que no conocen a Dios. Usted está puesto en ese lugar para que usted dé a conocer la bondad de Dios. Usted está puesto en ese lugar para que aquella persona que no conoce a Dios tenga por conocimiento que Dios no le quiere castigar, que Dios no quiere que muera, sino que Dios quiere que él viva. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos lo hacen? Nosotros tenemos que tener claro algo, y el libro habla por sí solo. Somos responsables, aunque no queramos, de todas esas personas que están a nuestro alrededor y que se están perdiendo. Queramos o no, somos responsables. El libro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10:13
nos dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo era un ciudadano romano, era un ciudadano que realmente sentía ese mover del Espíritu para poder anunciar las palabras del Evangelio. Y él no escatimó a nadie. Él no tenía gentilicio alguno con nadie. Él veía ciudadanos celestiales en cada persona. Nosotros hoy en día quizás no tenemos eso que Pablo tenía, ese amor a la predicación. Nosotros quizás vemos muchas veces pasar delante de nosotros aquella persona que está perdida en la droga y nosotros ni siquiera nos animamos a decirle Dios le bendiga. Y yo le digo una cosa: yo sé que dentro de usted ha tenido el sentir de decirle Dios te bendiga, pero muchas veces nos rehusamos porque decimos no nos va a escuchar, no va a cambiar, no va a servir de nada. Y nosotros retenemos incluso eso. Yo también lo he hecho, no crea que no. Pero intento cada día decirle a una de estas personas Dios te bendiga. Y ¿sabe qué? Es bueno cuando ellos retroceden a verte y te dicen varón, gracias, amén. Y ahí tú tienes la entrada para poder llevarle una palabra. Me encontraba yo en un parque de mi sector a las 11:30 de la noche. Y lo veo a aquella persona que estaba armando algo para inhalarlo. Y yo lo veo y paso de largo y viro. Y dentro de mí me dice, ¿por qué no te acercas y le hablas? Créame, no es mentira lo que le estoy diciendo. No es que yo sea el más espiritual, pero es Dios el que te insta a ti a ir. Y cuando yo me le acerqué, simplemente le dije, ¿está todo bien? Sí, me dice. Seguro. Guardó lo que estaba armando y me dice, sí. Y le dice, ¿te pasa algo? Le digo, y perdona que te pregunte, que sea insistente, le digo, ¿qué problema tienes para que te refugies en aquello? Tú sabes que tienes que volver, ¿no? Tú sabes que estabas en la iglesia. Cuando yo me le acerco a esta persona y le refiero eso, él guarda lo que iba a consumir y me dice, te soy sincero, yo consumo esto porque perdí a mis dos padres en un accidente y trato día a día de olvidarme de aquello. Yo lo quedé viendo y le digo, bueno, considero y sé que te vas a olvidar, pero por un periodo de tiempo. Cuando te pase el efecto volverás a recordar que ellos murieron y volverás a consumir. Y comencé a hablarle de la palabra a este muchacho. Hasta que me fui, no consumió nada. Y me dijo, gracias, sabes que nunca había escuchado nada de eso. Sabes que siempre he pensado que la gente me ve como algo inferior. Y yo le pregunté, le digo, ¿tú sabes que vales mucho? Y él me dice, no, me dice, yo soy una persona normal. Yo no soy más que nadie ni menos que nadie. Le digo, es que ese es el problema. Aunque tú no creas, yo no te hablo de un valor a exaltarte a ti mismo. Yo hablo de que tu vida, tu alma, tiene un valor
para alguien que tú no conoces. Y mientras tú no creas eso, seguirás viéndote inferior ante los demás. Y por eso te ocultas en las esquinas a hacer lo que haces para olvidar el dolor que tú cargas. Hermanos, yo no le hablé nada así que usted está escuchando ahorita que tenga que ver con el evangelio. Arrepiéntete, te vas a morir, te vas a ir al infierno. Nada. Cuando yo le hablé de esta manera, el muchacho me dice: ¿eres evangélico? Le digo, sí. Y él me dijo: mi abuelita es cristiana. Y le digo: ¿y por qué tú no vienes a los caminos de Dios? Y la típica de toda persona: todavía no es mi tiempo, el Señor tiene que tocarme. Y yo le digo: en este momento Dios te está tocando. No entiendo por qué la gente piensa que tiene que literalmente Dios venir y decirte: mijito, ven para acá. La gente no entiende en su sabiduría que esta es una manera de tocarlos. La gente no entiende que este es el modo que Dios utiliza para que vengan a salvación. La locura de la predicación, el sonar de trompeta en cada esquina. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. No necesitamos, como lo dije antes, una teología en la cabeza para poder llevar un mensaje. La misma escritura en el libro de Ezequiel nos dice que él le dice a Ezequiel: Ezequiel, te voy a mandar a un pueblo de dura cerviz, un pueblo que no te va a escuchar. Te voy a mandar desde un pueblo que es terco. ¿Y acaso nosotros también no tenemos gente que es terca? Y el Señor le hace una advertencia: no te pongas igual de tercos como ellos. Yo te voy a hacer más fuerte que ellos. Y no hablamos de una fortaleza física, espiritual o lo que usted crea. Hablamos de que si esas personas iban a ser recias, él tenía que ser más recio predicando el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Esa dureza, no de agachar la mirada, sino de seguir insistiendo en la predicación. Siguiendo más abajo con la lectura, el mismo Señor le dice: yo no te estoy mandando a gente que no conoce tu palabra. Yo no te estoy mandando a gente que no habla tu idioma. Te estoy mandando a personas que son de tu misma habla. No te van a escuchar, pero tú sigue hablando. Te escuchen o no te escuchen, sigue hablando. Es lo que el Señor le dice a Ezequiel. Si yo te mandara donde personas que son distintas a tu modo de hablar, donde gentiles, te mando a otros pueblos, ellos ciertamente te van a oír. Pero este pueblo no. Y tenemos un ejemplo grande: Jonás en Nínive. Aunque Jonás no quería ir, terminó yendo y todo ese pueblo se arrepintió. Pero el pueblo de Israel no. Y ahí viene el punto, mi hermano. ¿Sabe qué es lo duro realmente de compartir la palabra? Duro no es que usted vaya y le hable al que no conoce. El que no conoce la palabra es fácil de hablar. El que no conoce la palabra es más receptivo. El que no conoce la palabra pone su oído para aguantar la exhortación. El que no conoce la palabra entiende que usted le está dando algo de bien en todo el caos que carga. El problema es con la gente que está dentro. Yo no estoy acusando a nadie de aquí por si acaso. Lo que trato de decir es que el problema es con aquellos que conocen la palabra y no se dejan enseñar. El problema es con aquellos que tienen la palabra y no quieren cambiar su modo de vida. A ese es el pueblo que mandó
Dios a Ezequiel, al pueblo de Israel. El gentil es el que está acá afuera. Ese es más fácil de escuchar. Ese te presta atención. Pero el de adentro, el de la casa, ese es el de dura servir muchas veces. No quiere oír. Prefiere oír palabra dulce, palabra que le alivie el pensamiento a él, el corazón, mas no que le corrija. Eso es lo penoso de estos tiempos, que no son distintos a los tiempos antiguos. ¿Sabe qué es lo que me gusta del Antiguo Testamento? Precisamente eso, que muchas veces nosotros decimos que los tiempos antiguos eran mejor, y son lo mismo. Son los mismos. Son personas tercas, son personas egoístas, son personas que vienen a los caminos de Dios. Cuando Dios ya los restaura, los pone bonitos, se vuelven a ir. Y si tú vienes a quererles hablar, a incitarlos que vuelvan, son más bravos. Son personas a las cuales tú les das una palabra y ellos con la misma palabra te refrutan. Son personas que en su sabiduría escuchan a otras personas que les mienten y se quedan con eso. Y es lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento con aquel pueblo. Falsos profetas, te hablan de prosperidad, no te tocan lo que es el pecado, no te incitan al cambio, no te exhortan, no te dan la palabra, te dan motivación. Si algún hermano quiere palabra de motivación, tiene a muchos motivadores y coach para entretenerse. Y son buenos. Yuko y Kenji es uno, pero de Dios no le habla nada. David Ablis es otro. De Dios no le habla nada. Todo es superación. Tú eres el campeón, tú eres el fuerte y todo lo demás. Pero no te dicen nada de lo que estás haciendo mal. No te corrigen. No te hablan nada de escritura. Y hay personas que prefieren escuchar a esos que a alguien que te dice lo que dice la escritura realmente. Y en aquellos tiempos también habían. En aquellos tiempos habían personas que no hacían caso al sonido de la trompeta. En estos tiempos hay personas que no hacen a este sonido de trompeta. En aquellos tiempos habían profetas que callaban y no hablaban el mensaje de Dios. En estos tiempos también los hay. Sin darnos cuenta que nos estamos metiendo en un problema grande con Dios. El que conoce y el que no conoce. Porque el que conoce la palabra se lo va a culpar por no haberla compartido. Y al que no conoce por no haber escuchado, por no haber puesto atención en las trompetas. Si tan solo nosotros llegáramos a entender lo que este libro de Ezequiel nos dice, realmente hubiera cambio en la ciudad. Y es que cambio en la ciudad no hay porque nosotros no apercibimos a los demás que están haciendo mal. Y es que todo va de mal a peor porque nosotros callamos. Y es que nosotros decidimos simplemente estar metidos en la iglesia y no estar a tiempo y destiempo dando este mensaje. Hoy es un destiempo, porque lo habitual es de que tuviéramos que estar en la iglesia mañana a las 10 de la mañana, pero hoy es un destiempo. Los días viernes cuando salimos a visitar hospitales, eso es un destiempo. La necesidad no está en la iglesia, la necesidad está acá en la calle. El inconverso no está en la iglesia, el inconverso está acá en la calle. Hermanos, no nos enfoquemos solamente en trabajar dentro del templo. ¿Qué es el templo? Yo sé que es el lugar donde nosotros adoramos a Dios. Pero aún aquellas personas para aquel tiempo que adoraban el templo, se les fue destruido. ¿Y acaso Dios dejó sin palabra al pueblo? ¿Acaso el pueblo dejó de tener un predicador porque no había templo? No, mi hermano. El ejemplo es claro, Ezequiel en Babilonia.
Sin embargo, yo también entiendo que hay personas que están puestas para trabajar dentro de la ciudad y otras para trabajar fuera. Pero si usted va a trabajar dentro de la iglesia, exhorte con la palabra, enseñe con la palabra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Dice lo siguiente, y con esto yo voy a concluir. Esto ya es casi lo último de este libro y nos dice así lo siguiente: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Aunque esta palabra suena para las personas de afuera, realmente es para nosotros los de adentro. Hay personas que dentro de la iglesia, a pesar de que se les da voces de alarma, siguen practicando inmundicia, siguen haciendo iniquidad. Pero también habla de que hay personas que realmente están haciendo lo justo. Y hay personas que también realmente se siguen santificando día a día. La pregunta es, ¿en qué bando tú quieres estar? Esto que estamos haciendo es justo. Mis hermanos, el mensaje yo creo que es claro y no necesito decir más. Nosotros hemos sido puestos por atalayas de parte de Dios. Nosotros estamos viendo el asedio que hay en nuestra ciudad, en nuestro sector, en nuestro barrio, y nosotros tenemos que dar voz de alarma. No podemos quedarnos callados, hermanos. Como dice la Escritura, si nosotros callamos, esa sangre será demandada a nosotros el día que estemos en la presencia de Dios. No crea que solamente usted va a dar cuenta de su familia. Usted va a dar cuenta de incluso del que está haciendo mal a su lado y usted no lo apercibe. Es un agrado para mí haber llevado el mensaje el día de hoy. Espero que esta palabra lo inste a usted a leerla, a buscar algo más, pero sobre todo que lo inste a tomar esa postura de atalaya que Dios ha puesto en nosotros. Para eso nos ha llamado. Dios me les bendiga, mis hermanos. Doy paso a mi hermano Mando. Gloria a Dios. ¿Cuánto les pueden dar gloria a Dios? Qué hermosa palabra. Vean, el Señor le ha placido darle